Origen de la depravación humana, por Arthur Walkington Pink. Y Jehová Dios plantó un huerto en el Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Génesis 2, versículos 8 al 9. Esa es la primera mención de esos dos notables árboles, y debe observarse que, como todos los demás que los rodeaban, ambos eran agradables a la vista y aptos para comer. Así, Dios no solo proveyó para la utilidad de Adán, sino también para su placer, para que pudiera servirle con deleite. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Génesis 2, versículos 16 al 17. Esto, como indican los versículos siguientes, ocurrió antes de que Eva fuera creada, y por lo tanto, el pacto de obra se hizo con Adán solo como cabeza de nuestra raza. Mucho más estaba implícito en esas palabras de lo que en realidad se expresa, como mostraremos al considerarlas más de cerca en esta ocasión. Mientras tanto, algunos comentarios generales pueden ser de interés. Hermann Witsius declaró: La tendencia de tal precepto divino debe ser considerada. El hombre fue enseñado por medio de él, primero, que Dios es Señor de todas las cosas, que es ilícito para el hombre desear siquiera una manzana sin su permiso. En todas las cosas, por lo tanto, desde lo más grande hasta lo más pequeño, se debe consultar al Señor en cuanto a lo que Él quiere o lo que no hagamos. Segundo, que la verdadera felicidad del hombre se encuentra solo en Dios, y que no debe desearse nada sino con sumisión a Dios y con el fin de emplearlo para Él. De modo que solo Él es la razón por la cual todas las demás cosas parecen buenas y deseables para el hombre. Tercero, estar dispuestos a quedar satisfechos sin siquiera las cosas más placenteras y deseables, si Dios así lo ordena, y pensar que hay mucho más bien en obedecer al precepto divino que en disfrutar de la cosa más placentera del mundo. Cuarto, que el hombre aún no había alcanzado la máxima felicidad, sino que debía esperar un bien aún mayor después de que su curso de obediencia hubiera terminado. Esto fue insinuado por la prohibición del árbol más delicioso, cuyo fruto era, de cualquier otro, grandemente deseable, y esto indicaba algún grado de imperfección en ese estado en el que el hombre se le prohibía disfrutar de algún bien. Al prohibir a Adán comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, su Creador afirmó su dominio e impuso su autoridad. Que fuera apropiado que él lo hiciera, no puede ser cuestionado legalmente, y como único propietario del huerto, era conveniente que enfatizara sus derechos con esta restricción. Además, dado que el hombre fue creado como una criatura racional y dotado de libertad de voluntad, era un sujeto adecuado para recibir mandamientos y, en consecuencia, fue puesto bajo la ley. De este modo, la lealtad y sujeción de Adán a su Creador y Señor fueron puestas a prueba. Se probó su obediencia para descubrir si la voluntad de Dios era sagrada para él. Era tanto apropiado como justo que el hombre permaneciera en el estado de santidad en el que Dios lo había creado, si deseaba seguir disfrutando de su favor. Así fue puesto a prueba, sujeto al gobierno divino. Adán no era una criatura independiente, pues no se creó a sí mismo. Al haber sido creado por Dios, le debía una deuda. Era un ser moral, y por lo tanto responsable de servir y agradar a Dios. El mandamiento que se le dio no fue una imposición arbitraria, sino una instrucción necesaria para evidenciar y reforzar la relación del hombre con Dios. La estipulación particular impuesta a nuestros primeros padres, Génesis 2, versículo 17, ha sido un tema favorito de burla por parte de opositores a la revelación divina. Aquellos que son sabios en su propia opinión han considerado que era indigno del Todopoderoso intervenir su autoridad en un asunto tan trivial, e insisten en que es increíble creer que él expuso a Adán y a Eva al peligro de arruinarse a sí mismos y a toda su descendencia al comer del fruto de un árbol en particular. Pero una pequeña reflexión debería mostrarnos que nada en esa prohibición fue impropio de la sabiduría y bondad de Dios. Dado que él había tenido a bien darle a Adán el dominio sobre todas las criaturas aquí abajo,
Seguramente era apropiado que exigiera una muestra peculiar del homenaje y fidelidad hacia él, como símbolo de una dependencia de Adán y un reconocimiento de su sujeción a su Creador, a quien debía absoluta sumisión y obediencia. ¿Y qué marca de sujeción podría ser más adecuada que la prohibición de comer uno de los frutos del paraíso? Se le concedió plena libertad para comer de todos los demás. Esa única abstención era muy adecuada para enseñar a nuestros primeros padres la lección saludable de la abnegación y la sumisión implícita a la buena voluntad del Altísimo. Además de lo que señaló Witsius, se puede señalar que el carácter de esa prohibición enseñó a Adán y Eva a mantener sus apetitos sensibles en sujeción a su facultad racional. Les mostró que debían subordinar sus inclinaciones corporales para encontrar su máximo deleite solo en Dios. Les insinuó que su deseo de conocimiento debía mantenerse dentro de los límites justos, que debían contentarse con lo que Dios sabía que era realmente adecuado y útil para ellos, y no presumir con curiosidad indebida en las cosas que no les pertenecían y que Dios no había considerado bien revelarles. No era pecaminoso en sí mismo que Adán y Eva comieran del árbol del conocimiento del bien y del mal, sino solo porque el Señor Dios les había expresamente prohibido hacerlo. En consecuencia, se les dio una advertencia solemne de las terribles consecuencias que seguirían ciertamente a su desobediencia, porque incluso en el Edén el hombre fue puesto bajo el temor santo de la amenaza divina, que fue un cerco puesto a su alrededor para su protección. La suprema felicidad del hombre reside en Dios mismo y en el disfrute de su favor, y en el Edén se les prohibió buscar satisfacción en cualquier otro grado. Su integridad fue puesta a prueba en esa única restricción de su libertad. Lejos de que ese arreglo fuera indigno de la majestad divina, tal imposición de su voluntad y autoridad sobre la criatura de su mano era sumamente adecuada. El arreglo era necesario por la naturaleza del caso si se quería imponer la responsabilidad de un agente libre e insistir en su sujeción al gobierno divino. Además, la misma trivialidad del objeto retenido de nuestros primeros padres solo sirvió para dar mayor realidad a la prueba a la que fueron sometidos. Como señaló el profesor Dick, es evidente que la prohibición no procedía de la malevolencia ni de la intención de disminuir la felicidad del hombre, porque, con esta única reserva, tenía la libertad de apropiarse de la rica variedad de frutos con los que estaba lleno el paraíso. Es seguro que, dado el lugar en que se encontraba, ningún mandato podía ser más fácil, ya que no implicaba ningún sacrificio ni privación dolorosa, sino simplemente abstenerse de una de muchas cosas, porque ¿quién consideraría una dificultad mientras estuviera sentado a una mesa cubierta de todo tipo de alimentos delicados y sustanciosos que se le dijera que había uno, y solo uno, que tenía prohibido probar? Además, es evidente que no podía asignar ninguna razón por la cual Adán no debía comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, salvo la prohibición divina. El fruto era tan bueno para comer como de cualquier otro árbol y tan agradable a la vista, y no había nada sagrado en el que hubiera sido profanado por el toque humano. Por lo tanto, percibirían que si Dios tenía la intención de probar al sujeto recién formado, no pudo haber elegido un método más adecuado, ya que no indicaba nada semejante a un ejercicio de autoridad severo o tiránico, y estaba admirablemente diseñado para determinar si su simple mandato sería para él razón suficiente para obedecer. ¿No es una prueba adecuada de reverencia hacia un superior cuando la acción que prescribe está recomendada por otras consideraciones? Es cuando se basa únicamente en su autoridad, cuando, no teniendo bondad intrínseca, se vuelve bueno solo por su prohibición, cuando el único incentivo para realizarlo es su mandato. En estas circunstancias se sabe si sentimos y reconocemos debidamente nuestra dependencia moral de él. La moralidad de una acción no depende de su naturaleza abstracta, sino de su relación con la ley de Dios. Los hombres parecen juzgar a menudo las acciones como juzgan las sustancias materiales por su tamaño. Lo que es grande en sí mismo o en sus consecuencias lo admitirán como pecado, pero lo que parece pequeño lo consideran una falta leve, o ningún pecado en absoluto. Se ha dicho que, si Adán hubiera poseído un poder sobrenatural y lo hubiera ejercido de manera maliciosa e impía para arruinar la belleza del paraíso y convertirlo en una escena de desolación, los hombres habrían admitido que era culpable de una gran y osada ofensa, por la cual justamente se le habría pronunciado una maldición. Pero no ven daño en algo tan trivial como comer un poco de fruta.
Sin embargo, nada es más engañoso que tal razonamiento. La esencia del pecado es la transgresión de una ley, y ya sea que esta ley les prohíba cometer asesinato o mover un dedo, se transgrede de igual manera cuando violan el precepto. Cualquiera que sea el acto de desobediencia, es una rebelión contra el legislador, es una renuncia a su autoridad, disuelve esa dependencia moral hacia él que está fundada en la naturaleza de las cosas y es necesaria para mantener el orden y la felicidad del universo. Por lo tanto, la orden de abstenerse de comer del árbol del conocimiento del bien y del mal fue una prueba adecuada para nuestro primer padre, y su violación mereció el terrible castigo que fue anunciado y ejecutado. Se le puso a prueba para ver si la voluntad de Dios era sagrada a sus ojos, y fue castigado porque dio preferencia a su propia voluntad. Nuestra razón para hacer una cita más larga de lo habitual de los escritos de otros es que la que acabamos de dar tiene un peso y una importancia particulares, y es muy necesaria en estos días. Esperamos que le den una segunda y más cuidadosa lectura. Solo nos queda añadir que el fundamento de la obligación de Adán de rendir tal obediencia a Dios residía en primer lugar en su relación con Él, como su Creador, su Gobernador, su Benefactor. Era apropiado que Él rindiera plena sujeción a su voluntad revelada. En segundo lugar, en los privilegios y favores que le fueron otorgados, estos requerían que Él expresara su gratitud y acción de gracias haciendo aquellas cosas que fueran agradables a sus ojos. En tercer lugar, en sus dones, que lo capacitaban para hacerlo. Fue creado a la imagen de Dios, con una naturaleza que inclinaba su voluntad a la obediencia. La habilidad y la obligación entonces eran coextensivas. En cuarto lugar, en la relación que él sostenía con la raza. Como cabeza y padre de toda su descendencia, el bienestar o la ruina de ellos estaba ligado a la manera en que él se condujera, lo que aumentaba en gran medida su responsabilidad de abstenerse de hacer el mal. En quinto lugar, en que el mandamiento que prohibía a Adán comer del árbol del conocimiento estaba acompañado de una solemne amenaza de castigo terrible en caso de desobediencia. Eso no solo debía haber actuado como un disuasivo efectivo, sino que la pena implicaba necesariamente una promesa. Ya que la muerte sería el resultado seguro de la desobediencia, la vida sería la recompensa a la obediencia, no solo una continuación de la bienaventuranza y felicidad que entonces disfrutaba en comunión con su Creador, sino una mayor aumentación de ellas. Eso también debía haber servido como un poderoso incentivo para mantener la fidelidad. Así, había toda razón para que Adán hubiera preservado su integridad. Aunque creado a la imagen y semejanza de Dios, el hombre no fue dotado de infalibilidad. En cuerpo perfectamente sano, en alma completamente santa, en circunstancias de felicidad plena, aún así el hombre era solo una criatura mutable. Declarado por Dios muy bueno, Génesis 1, versículo 31, en el día de su creación, el carácter del hombre aún no estaba confirmado en justicia, por lo que fue, como los ángeles, puesto a prueba y sometido a ensayo, para mostrar si rendiría o no lealtad a su Señor. Aunque hecho recto, no era incapaz de caer, ni tampoco recaía sobre Dios el deber de impedir que lo hiciera. Esto queda claro por el acontecimiento, pues si hubiera habido alguna obligación en Dios, su fidelidad y bondad habrían preservado a Adán. Tampoco habría censurado a nuestros primeros padres si su deserción hubiera sido debido a una falla de su fidelidad. Como agentes morales, Adán y Eva estaban obligados a mantener su pureza original sin mancha, a caminar delante de Dios con lealtad inquebrantable, lo que era necesario para la prueba de su lealtad y el cumplimiento de su responsabilidad. Lamentablemente, el hombre no soportó honrosamente. Valoró en poco la aprobación de su Creador y el privilegio inestimable de la comunión con Él. Se impacientó bajo el yugo amoroso que se le había impuesto, que rápido proporcionó trágica evidencia de su mutabilidad y perturbó la tranquilidad del paraíso. La belleza de la santidad con la que estaban revestidos los padres de nuestra raza fue rápidamente sucedida por la depravación más repulsiva. En lugar de preservar su integridad, cayeron en un estado de pecado y miseria. Pronto fueron inducidos a violar ese mandamiento de obediencia de Dios, que era la única condición para su bienaventuranza continua. No disfrutaron por mucho tiempo de su hermosa herencia.
A pesar de las condiciones ideales en las que fueron colocados, se sintieron insatisfechos con su suerte, sucumbieron a su primera prueba y provocaron la santa desaprobación de su benefactor, que pronto se oscureció el fino oro, que rápido el hombre perdió el favor de su Creador y se hundió en un océano de desdicha y dolor, que rápidamente se eclipsó el sol de la felicidad humana por la propia insensatez del hombre. Entre los estudiantes devotos de la palabra de Dios, se ha sostenido generalmente que nuestros primeros padres permanecieron sin caer solo por un breve tiempo. Tal opinión está en pleno acuerdo con la analogía general de la fe, pues es un hecho solemne y humillante que, siempre que a Dios le ha placido poner algo en manos de la responsabilidad humana, el hombre ha demostrado ser infiel a su cargo. Cuando ha otorgado algún favor especial a la criatura, no ha pasado mucho tiempo antes de que éste haya sido tristemente maltratado. Incluso una parte considerable de los ángeles en el cielo no guardaron su dignidad original, aunque las criaturas no revelan cuán pronto apostataron. Noé, cuando salía a una tierra barrida por el juicio para ser el nuevo padre de la raza humana, manchó su escudo a una fecha muy temprana y trajo una maldición sobre su hijo. Dentro del espacio de pocos días después de que Israel había entrado solemnemente en un pacto con Jehová en el Sinaí, fueron culpables del horrible pecado de la idolatría. De modo que el Señor se quejó a Moisés: pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho un becerro de fundición, y lo han adorado. Éxodo 32, versículo 8. Qué trágico presagio de toda su futura historia nacional. No bien fueron inaugurados los tiempos de los gentiles con Nabucodonosor siendo hecho rey de reyes, Daniel 2, versículo 37, de modo que su dominio era hasta el cabo de la tierra, Daniel 4, versículo 22, que el orgullo lo llevó a su caída. Mientras se jactaba: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad? Una voz del cielo anunció: de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu morada, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien Él quiere. Daniel 4, versículos 30 y 32. El hombre es un triste fracaso. Incluso el honor de la iglesia cristiana primitiva fue rápidamente empañado por el pecado de Ananías y Zafira. Así ha sido a lo largo del pasado, y no hay evidencia que muestre que el comienzo de la historia humana, Adán y Eva, fueran una excepción. Más bien hay claras indicaciones en sentido contrario, de modo que Dios también tuvo razones para decir de ellos: pronto se han apartado del camino. Personalmente, dudamos que nuestros primeros padres hayan preservado su integridad durante 48 horas, o incluso durante 24. En primer lugar, se les dijo: fructificad y multiplicaos. Génesis 1, versículo 28. Y si hubieran cumplido con ese mandato y la bendición de Dios hubiera estado sobre ellos, un hijo sin pecado habría sido concebido, que, después de la caída de Adán y Eva, habría sido parte de una familia depravada, una terrible anomalía que involucraría la mayor confusión. En segundo lugar, si esas palabras referentes a Cristo han de tomarse sin cualificación, para que en todo tenga la preeminencia, Colosenses 1, versículo 18, entonces Él es el único que guardó perfectamente el sábado en esta tierra, y en consecuencia, Adán cayó antes de que terminara el 7º día. En tercer lugar, en el Salmo 49, versículo 12, la palabra hebrea para hombre es Adán, la misma que en Génesis 2 y 3 y Job 31, versículo 33, mientras que la palabra para permanecer significa quedarse o alojarse por una noche. Manton lo tradujo como: Adán, siendo en honra, no permaneció por una noche. Y Thomas Watson, en su libro Cuerpo de Divinidad, dijo: Adán, entonces, parece que no se quedó por una noche en el paraíso. En cuarto lugar, el diablo ha sido homicida desde el principio. Juan 8, versículo 44, no desde el principio del tiempo, pues no había hombre a quien matar durante los primeros 5 días, sino desde el comienzo de la historia humana. Por la mañana el hombre era santo, por la noche era un pecador. Consideremos ahora el melancólico y desastroso episodio de la caída en sí. Génesis 3 describe el evento
sobre el cual George Whitefield acertadamente dijo: Moisés revela más en ese capítulo de lo que toda la humanidad habría sido capaz de descubrir por sí misma aunque lo hubiera estudiado por toda la eternidad. Es, de hecho, uno de los capítulos más importantes de la Biblia y debería ser considerado frecuentemente por nosotros con corazones orantes. Aquí comienza el gran drama que ahora se representa en el escenario de la historia humana y que casi 6.000 años aún no han completado. Aquí se da la explicación divina de la actual condición degradada y arruinada del mundo. Aquí se nos muestra cómo el pecado entró en el mundo, junto con sus efectos presentes y sus terribles consecuencias. Aquí se nos revelan los sutiles artificios de nuestro gran enemigo, el diablo. Se nos muestra cómo permitimos que él obtenga ventaja sobre nosotros. Por otro lado, es un capítulo muy bendito, pues revela la gracia y la misericordia de Dios, y nos asegura que la cabeza de la serpiente será aplastada por la victoriosa simiente de la mujer. Romanos 16, versículo 20, diciéndonos que sus redimidos también participarán en el glorioso triunfo de Cristo. Así vemos que en la ira, nuestro Dios desde el principio se acordó de tener misericordia. Una lectura cuidadosa de Génesis 3 indica que mucho está comprimido en este espacio extremadamente pequeño. El relato histórico de este incidente trascendental se da con la máxima concisión, tan diferente de la forma en que la pluma no inspirada lo habría tratado. Su extrema brevedad exige que se ponderen cuidadosamente cada palabra y cláusula y sus implicaciones. Que no hay poco contenido entre líneas se insinúa claramente en las palabras del Señor a Adán: por cuanto obedeciste la voz de tu mujer. Versículo 17. Sin embargo, los versículos anteriores no nos dicen en ningún lugar que ella siquiera le habló. De nuevo, a partir del juicio pronunciado sobre la serpiente, sobre tu pecho andarás, versículo 14, podemos inferir que anteriormente se mantenía erguida. Nuevamente, de esa parte de la sentencia divina pronunciada sobre la mujer, tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti, versículo 16, se puede concluir que Eva actuó indebidamente y ejerció una influencia y autoridad indebidas al inducir a Adán a comer del fruto prohibido. Si no meditamos a fondo sobre cada detalle y reflexionamos sobre él, seguramente perderemos puntos de interés e importancia. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Génesis 3, versículo 1. Se necesita gran cuidado con la interpretación de esta sentencia. Por un lado, no debemos dar rienda suelta a nuestra imaginación. Por otro, este hecho no debe pasarse apresurada y descuidadamente. Deben compararse otros pasajes si se desea obtener una comprensión más completa. Personalmente creemos que la declaración se refiere a una serpiente, literal, como el instrumento de un ser superior. Consideramos que los términos del versículo 14 dejan claro que se tiene en vista una serpiente real, pues las palabras del Señor allí solo son aplicables a ese animal en sí. Por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias. Sobre tu pecho andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. No obstante, lo que sigue inmediatamente en el versículo 15 es igualmente evidente que más de una bestia del campo estuvo involucrada, a saber, Satanás. Al juntar ambas declaraciones, concluimos que Satanás hizo uso de una serpiente literal como su portavoz en el engaño de Eva, como el Señor más tarde habló por boca del asno de Balaam. Números 22, versículos 30 al 31. La confirmación de lo que se acaba de decir se encuentra en Juan 8, versículo 44, donde nuestro Señor declaró que el diablo es homicida desde el principio, designándolo así porque con sus engaños trajo la muerte a nuestros primeros padres. Además, en Apocalipsis 12, versículo 9 y 20, versículo 2, a Satanás se le llama la serpiente antigua, en evidente alusión a la transacción de Génesis 3. Y dijo a la mujer: ¿con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? El lector reflexivo queda inmediatamente sorprendido por lo abrupto de este comentario, y casi se ve obligado a concluir que la serpiente estaba respondiendo a lo que Eva había dicho previamente, pues su inicial, con que, claramente implica algo previo. ¿Dónde estaba Eva cuando fue así dirigida y atacada? Creemos, al igual que muchos otros, que ella estaba de pie ante el mismo árbol cuyo fruto se les había prohibido comer.
Es evidente por la secuencia inmediata que al menos estaba a la vista del árbol. La serpiente, aprovechando que Eva miraba el árbol, habló sobre él y se lo recomendó. También coincidimos con aquellos que han concluido que Adán no estaba con Eva cuando la serpiente primero la abordó en conversación, aunque sabemos que poco después él se reunió con ella. Ridley, Whitefield, Hill y muchos otros sostuvieron que Eva estaba sola cuando la serpiente la confrontó. Por nuestra parte, basamos esa creencia en lo que se nos dice en 1 Timoteo 2, versículos 13 al 14, donde el Espíritu Santo ha enfatizado el hecho de que la mujer fue la primera en la transgresión, y luego se convirtió en la seductora del hombre. Eso difícilmente podría decirse si Adán hubiera estado presente desde el principio, pues entonces él habría sido partícipe de su maldad, al permitir que ella cediera a la tentación en lugar de hacer todo el esfuerzo para hacerla rechazarla. Además, debe notarse cuidadosamente que cuando la pareja culpable fue citada ante su Creador, Eva no pasó ninguna culpa a su esposo por no intentar disuadirla, sino que trató de echar la culpa a la serpiente. Tampoco el Señor mismo acusó a Adán de complicidad en el crimen de su esposa, como seguramente lo habría hecho si Adán hubiera sido espectador pasivo. La serpiente, entonces, debió haber tentado a Eva en ausencia de su esposo. Consideramos que el hecho de que Eva estuviera sola, y más especialmente su acercamiento al árbol fatal, arroja considerable luz sobre lo que entonces ocurrió. Matthew Henry afirmó: si ella se hubiera mantenido cerca del costado del cual fue tomada recientemente, no habría estado tan expuesta. Y si se hubiera mantenido alejada de aquello que amenazaba con la muerte segura, habría estado en un terreno más seguro. Satanás no puede hacernos daño mientras caminamos con Dios y andamos por los caminos de justicia. Se nos dice expresamente que no hay un león en el camino de santidad, que allí no se hallará bestia feroz. Isaías 35, versículos 8 al 9. No, tenemos que salirnos de ese camino y transgredir en el territorio del diablo antes de que él pueda ganar ventaja sobre nosotros. Segunda de Corintios 2, versículo 11. Por eso se nos insta enfáticamente: no entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. Déjala, no pases por ella, apártate de ella. Proverbios 4, versículos 14 al 15. Ciertamente no consideramos a Eva culpable de ningún pecado en esta etapa inicial, pero la secuencia muestra claramente que incurrió en el gran peligro y se expuso a la tentación al acercarse tanto al árbol cuyo fruto había sido divinamente prohibido, y no debemos sorprendernos al descubrir, como ella también lo hizo, que ese terreno ya estaba ocupado por la serpiente. Esto ha sido registrado para nuestra enseñanza y advertencia. Y dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? La serpiente debió haberse visto muy diferente del reptil repulsivo que ahora es, no solo estando erguida, sino en consonancia con su preeminencia sobre todas las demás bestias, y como lo sugiere la palabra hebrea, de una apariencia llamativa y hermosa. Aparentemente, estaba de pie ante el árbol del conocimiento del bien y del mal, y parece más que probable que él personalmente tomó y comió de su fruto en presencia de Eva. Esto sin duda provocó de ella una exclamación de sorpresa o una mirada de horror, lo que explica por qué luego dijo lo que dijo. Como Samuel Hopkins señaló hace mucho tiempo, es probable que la serpiente le dijera a la mujer que al comer del fruto de ese árbol había obtenido el uso de la razón y la facultad del habla que ella ahora veía en ejercicio, y por lo tanto le dijo que, por su propia experiencia, podía asegurarle que si comía de este fruto estaría lejos de morir y que alcanzaría un grado más alto de perfección y conocimiento. Aunque tal inferencia no debe presionarse dogmáticamente, desde hace mucho tiempo sentimos que posee mucha probabilidad y que es muy reveladora. Recientemente descubrimos lo que John Brown escribió en su Biblia familiar acerca de las palabras de la serpiente a Eva. Quizás él fingió que había adquirido el conocimiento que había tenido por encima de las otras bestias al comer de este fruto prohibido. Es seguro que intentó confirmar su contradicción de la amenaza con una apelación solemne a Dios. Esto nos exige examinar de cerca las palabras del tentador. El margen de algunas Biblias ofrece una interpretación alternativa. Sí, porque Dios ha dicho, lo cual convierte su declaración en una afirmación en lugar de una pregunta. Génesis 13, versículo 9.
Salmos 25, versículo 12, Mateo 26, versículo 53, Lucas 22, versículo 35, son otros ejemplos donde una fuerte afirmación o apelación es, en aras de enfatizar, puesta en forma de interrogación. Considérenlo así aquí. Podemos considerar las palabras iniciales de la serpiente a Eva como una respuesta a su expresión previa de sorpresa. Es porque Dios ha dicho que estás tan sorprendida al verme comer del fruto. Thomas Scott señaló, de hecho, no podemos explicar satisfactoriamente por qué la mujer entró en conversación con la serpiente y no mostró señales de sorpresa o sospecha, a menos que admitamos una suposición de este tipo. Es uno de los primeros deberes de un expositor mostrar la conexión, explícita o implícita, de cada declaración de las Sagradas Escrituras. En la declaración de la serpiente percibimos el engaño y la malicia del enemigo. Su alusión a la restricción divina la hizo parecer mucho mayor y más severa de lo que realmente era. El Señor había de hecho preparado una provisión generosa para que comieran libremente de todo árbol del huerto, con una sola excepción. Génesis 2, versículo 16. Satanás trató de traer reproches sobre la ley divina al tergiversarla. Era como si dijera, puede ser que tu Creador te haya dado apetitos y también haya puesto ante ti los medios para satisfacerlos, solo para burlarse de ti. Seguramente has malentendido su significado. Por lo tanto, consideramos esta declaración inicial de la serpiente como un intento no solo de hacer que Eva dudara de la veracidad de Dios, sino también de hacerla sospechar de la benevolencia divina. Satanás siempre busca inyectar ese veneno en nuestros corazones, desconfiar de la bondad de Dios, especialmente en relación con sus prohibiciones y preceptos. Eso es lo que está detrás de todos los deseos malignos y la desobediencia. Un descontento con nuestra posición y porción, un anhelo de algo que Dios sabiamente nos ha retenido. Cuanto más claramente percibimos la naturaleza precisa del veneno de la serpiente, mejor podemos juzgar su funcionamiento dentro de nosotros. Rechacen cualquier sugerencia de que Dios es excesivamente severo con ustedes. Resistan con la máxima repugnancia cualquier cosa que les haga dudar de la bondad amorosa de Dios. No permitan que nada les haga cuestionar su amor. Hemos llamado la atención sobre la brevedad de la narrativa de Génesis 3 y la necesidad de que pesemos cuidadosamente cada palabra en sus versículos iniciales y reflexionemos sobre la implicación de cada cláusula. Si bien debemos abstenernos de leer en ella lo que no está allí, debemos tener cuidado de no pasar por alto nada importante que sí esté. Matthew Henry señaló pertinentemente, Satanás tentó a Eva para que, por medio de ella, tentara a Adán. Así tentó a Job por medio de su esposa, y a Cristo por medio de Pedro. Es su política enviar tentaciones por manos insospechadas, y de aquellos que tienen más intereses en nosotros e influencia sobre nosotros. Las sospechas de Eva deberían haberse despertado cuando la serpiente introdujo un tema así para la conversación, y ella debería haberse alejado inmediatamente. Aquellos que quieren escapar del daño deben mantenerse fuera del camino del daño. Vete de delante del hombre necio, porque en él no hallarás labios de ciencia. Proverbios 14, versículo 7. Cesa, hijo mío, de oír la enseñanza que induce a errar de las razones de sabiduría. Proverbios 19, versículo 27. La palabra inicial de la serpiente fue diseñada para producir en Eva un espíritu de descontento. En realidad, fue una insidiosa insinuación que equivalía a esto. Si no pueden comer de todos los árboles, podrían también no comer de ninguno. El rey Acab tomó este punto de vista. Con todas sus posesiones reales, estaba insatisfecho mientras se le negaba la viña de Nabot. Y Amán, aunque había encontrado favor con el rey, exclamó petulantemente, «Todo esto de nada me sirve», porque Mardoqueo se negó a rendirle deferencia. Si Eva no estaba ya secretamente deseando el fruto prohibido, ¿habría prestado atención a la astuta pregunta que se le hizo? Lo dudamos mucho. Menos aún podemos concebir que entrar en una discusión con la serpiente sobre el tema. Jugar con la tentación siempre implica desear el objeto presentado. Si Eva hubiera estado contenta con la concesión de Dios en Génesis 2, versículo 16, y satisfecha con el conocimiento que Dios le había dado por creación,
Habría aborrecido el falso conocimiento propuesto por el tentador, y eso habría impedido toda negociación con él. Eso es más que una suposición nuestra, pues está obviamente confirmado por lo que sigue. Comparen su conducta con la de Cristo y observen cuán diferente actuó él. Se negó firmemente a entrar en cualquier debate con el diablo. No jugueteó con la tentación, porque no tenía deseo de nada más que la voluntad de Dios. Cada vez rechazó firmemente los avances del enemigo apoyándose en la palabra de Dios, y concluyó rechazando las proposiciones de Satanás con la mayor repulsión. No se puede imaginar un contraste mayor. La simiente de la mujer enfrentó la tentación de Satanás con santa aversión. La mujer estaba en una condición para responder a los engaños de la serpiente con una sumisión impía. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Génesis 3, versículos 2 al 3. En lugar de huir con temor a la serpiente, Eva conversó con él, lo cual fue tanto insensato como fatal, como lo mostró el resultado. Satanás es mucho más sabio que nosotros, y si intentamos enfrentarlo en su propio terreno y discutir con él, el resultado será desastroso. Su influencia maligna ya había comenzado a afectar a Eva perjudicialmente, como aparece de un examen minucioso de la primera parte de su respuesta. El Señor había dicho: de todo árbol del huerto podrás comer. La omisión de Eva de esa palabra libremente fue tanto significativa como ominiosa, lo que indica que la generosidad de la provisión divina no estaba influyendo en su corazón como debería haberlo hecho. Pero, por otro lado, no coincidimos con aquellos que la acusan de añadir a la palabra de Dios en el versículo 3, pues, aunque ni le tocareis no fue expresado distintamente en Génesis 2, versículo 17, sin embargo, fue clara y necesariamente implícito. ¿Cómo podría Eva comer del fruto sin tocarlo? El acto de comer requiere un acto de tocar. Hay un principio muy importante en lo que se acaba de señalar. Puede ser declarado así: cuando Dios prohíbe cualquier acto, al mismo tiempo prohíbe todo lo que lo alienta o lo lleva a él. Nuestro Señor dejó esto muy claro en su Sermón del Monte, cuando reforzó la espiritualidad y lo estricto de la ley al repudiar los errores de los rabinos, quienes eran culpables de modificar sus santos requisitos. Él insistió en que no matarás de ninguna manera se restringe al mero acto del asesinato, sino que también prohíbe todo ejercicio maligno de la mente y el corazón que precede al acto, como el odio, la mala voluntad y la malicia. De manera similar, declaró que no cometerás adulterio incluye mucho más que prohibir la relación ilícita entre los sexos, incluso las imaginaciones y deseos impuros. Ese mandamiento se quebranta tan pronto como hay lujuria impura o incluso una mirada lasciva. Dios demanda mucho más que simplemente mantener limpio el exterior del vaso y el plato. Mateo 23, versículos 25 al 26. No hurtarás incluye ni siquiera pensar en hacerlo, ni manejar lo que no es de ustedes, ni tomar prestado algo cuando no tienen la intención de devolverlo. Eva, entonces, estaba bastante en lo correcto al concluir que el mandamiento divino que le prohibía comer del árbol del conocimiento del bien y del mal incluía no tocarlo, porque el acto de comer implica no solo el deseo e intención, sino también tocar, manejar, arrancar y colocar el fruto en la boca. Pero no estamos tan seguros sobre la fuerza exacta de sus palabras, para que no muráis. Muchos han supuesto que estaba atenuando las palabras del Señor: ciertamente morirás. Puede que tenga razón, pero no estamos del todo seguros. Honrad al Hijo, para que no se enoje. Salmo 2, versículo 12. Obviamente no es lenguaje de incertidumbre. La palabra hebrea para qué se traduce para que no en Génesis 24, versículo 6. Si los lectores comparan Juan 3, versículo 20, 12, versículo 42, Primera de Corintios 1, versículo 17, verán que la fuerza de para qué en estos pasajes es de lo contrario. Gil también afirma que el empleo de Eva del para qué no es en absoluto concluyente de que ella expresara alguna duda, ya que la palabra también puede usarse con respecto al evento de cualquier cosa, como en Salmos 2, versículo 12.
y por lo tanto puede traducirse para que no muráis. Por lo tanto, preferimos dejarlo como una cuestión abierta. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Génesis 3, versículo 4. Percibiendo su ventaja, ahora que había ganado el oído de Eva, el tentador se volvió más audaz y contradijo abiertamente la amenaza divina. Comenzó buscando infundir una duda. ¿Es así o no? Al lanzar una reflexión sobre la bondad divina y hacer que Eva se sintiera insatisfecha con la provisión generosa de Dios. Luego negó que hubiera algún peligro de comer el fruto. Primero, había calumniado implícitamente el carácter de Dios, y ahora dijo una mentira descarada. Sí, como creemos que fue el caso, él mismo había comido del árbol prohibido en presencia de la mujer. Entonces su acción daría credibilidad a su falsedad. Era como si dijera, no necesitan dudar, Dios solo está tratando de asustarlos. Pueden ver por ustedes mismos que el fruto es bastante inofensivo, porque yo lo he comido sin sufrir ningún efecto adverso. Así el enemigo de las almas busca persuadir al hombre de que pueda desafiar a Dios impunemente, induciéndolo cuando oyere las palabras de esta maldición, a bendecirse en su propio corazón, diciendo, tendré paz, aunque ande en la imaginación de mi corazón, añadiendo embriaguez a la sed. Deuteronomio 29, versículo 19. Ahora no se puede excusar a Eva. Si había actuado imprudentemente al acercarse tanto al árbol fatal, si sus sospechas no fueron inmediatamente despertadas por la observación inicial de la serpiente, ciertamente debería haberse horrorizado profundamente y haberse apartado de inmediato cuando oyó a la serpiente implicar que el Señor su Dios había mentido. José huyó de su tentadora. Génesis 39, versículo 12. Eva tenía mucho más motivo para huir de la serpiente con aversión. En cambio, se quedó para escuchar cómo añadía, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Génesis 3, versículo 5. Declaró que no solo no sufrirían ningún daño, sino que se beneficiarían al seguir su sugerencia y al hacer lo que él había hecho. Una promesa o incentivo triple fue presentada ante la mujer. Primero, que al comer este fruto su capacidad de discernimiento y percepción sería considerablemente aumentada. Esa es la fuerza de serán abiertos vuestros ojos. Sus ojos físicos ya estaban abiertos, por lo tanto, su referencia debe haber sido a los ojos de su entendimiento. Segundo, su posición se mejoraría y su poder se ampliaría. Serían como dioses o ángeles. Tercero, su sabiduría se aumentaría mucho, conociendo el bien y el mal, como si eso fuera lo más deseable. Y todo esto de inmediato, entonces, sin ninguna demora. Se observará en lo anterior que la serpiente dirigió su ataque no a los apetitos corporales de Eva, sino a la parte más noble de su ser, mediante el incentivo de un aumento de sabiduría que le elevaría a nuestros primeros padres por encima de su condición y los prepararía para ser compañeros de las criaturas celestiales. Allí radicaba la fuerza de su tentación, buscando avivar un deseo de conocimiento prohibido y autosuficiencia, actuar independientemente de Dios. Desde entonces hasta ahora, el objetivo de Satanás ha sido desviar a los hombres de la única fuente de sabiduría y hacer que la busquen de él. No obstante, el cebo que se le mostró a Eva de ninguna manera ocultaba el anzuelo que estaba usando para atraparla. Juntando toda su declaración en los versículos 4 y 5, vemos que la serpiente no solo acusó a Dios de hacer una amenaza que no tenía intención de cumplir, sino que también lo acusó de ser tiránico al retenerle lo que sabía que sería para su bien. Dijo, no necesitan temer que Dios sea tan severo y riguroso como sonó su lenguaje. Solo está tratando de intimidarlos. Él sabe bien que si comen de este fruto, su conocimiento se incrementará mucho, pero no quiere que esto suceda, y por lo tanto quiere evitarlo con esta prohibición irrazonable. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Génesis 3, versículo 6. Antes de examinar los detalles de este trágico versículo, consideremos cuidadosamente dos preguntas y tratemos de responderlas. Primero, ¿por qué la amenaza divina en Génesis 2, versículo 17, no disuadió a Eva de desobedecer a Dios?
David declaró: En mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra ti. Salmo 119, versículo 11. Es claro por Génesis 3, versículo 3, que la palabra de Dios estaba al menos en los pensamientos de Eva cuando la serpiente la abordó. Entonces, ¿cómo es que no la preservó del pecado? Seguramente la respuesta es que no la utilizó, sino que en cambio coqueteó con la tentación, dialogó con el enemigo de Dios y creyó en su mentira. Aquí hay una advertencia muy solemne para nosotros. Si deseamos que Dios nos libre del destructor, entonces debemos decidir evitar toda ocasión de mal y, como hizo José, huir de la tentación. Si realmente tomamos en serio el solemne fracaso y caída de Eva, entonces oraremos con creciente fervor: no nos metas en tentación, y si el Señor ve conveniente probarnos, líbranos del mal. Segundo, en 2 Corintios 11, versículo 3, se nos informa que la serpiente con su astucia engañó a Eva, y en 1 Timoteo 2, versículo 14, que ella fue engañada. ¿Cómo entonces vamos a explicar lo que se registra de ella en Génesis 3, donde el relato histórico parece dejar muy claro que cometió el acto después de la debida deliberación con los ojos bien abiertos? ¿Cómo fue engañada si desobedeció a Dios a sabiendas? La respuesta es que tan pronto como dejó de ser regulada por la luz de la palabra de Dios, su imaginación se llenó de falsas impresiones que Satanás le presentó, y su mente se oscureció. Deseos impíos nacieron dentro de ella, sus afectos y apetitos superaron su juicio, y fue persuadida a no creer lo que era verdad y a creer lo que era falso. Oh, lo engañoso del pecado. Hebreos 3, versículo 13, que llama al bien mal y a lo amargo dulce. Fue engañada al consentir escuchar una voz diferente a la de Dios, y porque desatendió su lealtad a su marido. El preludio de cada caída de la gracia es la alineación del corazón de Cristo, el esposo espiritual del cristiano, con el consecuente oscurecimiento del juicio. Cuando se rechaza la verdad, el error es bienvenido. Satanás, en su esfuerzo por inducir a las almas a buscar su felicidad apartándose de Dios, adapta sus tentaciones a los casos y circunstancias de los tentados. Eva vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. Consideremos en qué punto de la narración aparece esta declaración. No al principio, sino después de que todo esto se registrara en los versículos anteriores había ocurrido. Observemos también el orden de esas dos cláusulas. Esperaríamos encontrar la frase agradable a los ojos mencionada antes que bueno para comer. ¿Por qué entonces se invierten las dos descripciones? ¿No nos permite esto entender mejor exactamente lo que significa cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer? El elemento tiempo no debe ser ignorado, pues no puede carecer de significado. Sugerimos que se refiere a la acción anterior de la serpiente, la cual creemos que está claramente implícita en el contexto, a saber, que él personalmente comió del fruto prohibido en presencia de Eva. ¿De qué otra manera podría percibir ella que el árbol era bueno para comer antes de haberlo probado? No confirma y cierra esta interpretación la tercera cláusula del versículo, pues de qué otra manera podría Eva saber que el fruto era codiciable para alcanzar la sabiduría, a menos que previamente hubiera presenciado lo que ella le parecía ser una demostración visual del hecho? ¿No es evidente que las palabras cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer, significan que, dado que había visto a la serpiente comerlo sin morir o incluso sin sufrir ningún daño, no tenía por qué temer seguir su ejemplo? ¿No podría su acción inferir que al hacerlo había adquirido la facultad de la razón y el poder del habla y que ella también se beneficiaría al hacer lo mismo? En lugar de actuar con fe en la palabra de Dios, Eva caminó por vista, solo para descubrir, como a menudo hacen sus hijos e hijas, que las apariencias son muy engañosas. Vio que era agradable a los ojos. No había nada en la apariencia exterior del fruto que denotara que no era apto para comer. Al contrario, se veía atractivo. En Génesis 2, versículo 9, leemos que Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. Como muestra el resto de ese versículo, el árbol del conocimiento del bien y del mal no era una excepción. Toda la creación era hermosa y agradable a los sentidos, pero Eva, al ceder a la tentación de la serpiente,
encontró ese árbol particularmente atractivo. Tenía un deseo secreto por su fruto y lo codició ilícitamente. Si hubiera habido alguna incertidumbre en la mente de Eva, ella podría haber consultado a su marido. Ese es el deber y privilegio de una esposa. En cambio, vio que el árbol era codiciable para alcanzar la sabiduría. Ella lo juzgó enteramente por lo que la serpiente le había dicho, y no por lo que Dios había dicho, como muestra el versículo anterior. Fue halagada con la falsa esperanza que el enemigo le ofreció. Primero, dio crédito a su no moriréis. Luego fue atraída por la perspectiva de convertirse como los dioses o ángeles. Y luego, al creer en la promesa de un mayor conocimiento, el deseo lujurioso la consumió. La palabra hebrea para codiciable en Génesis 3, versículo 6, se traduce como codiciar, en Éxodo 20, versículo 17. La misma palabra se denomina concupiscencia en Romanos 7, versículo 8, concupiscencia en Santiago 1, versículo 15. De hecho, este último pasaje describe en detalle el curso de la caída de Eva, pues su conducta ilustra solemnemente Santiago 1, versículo 14 al 15. Pero cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, como lo fue Eva al acercarse al árbol prohibido, es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, en ella por las promesas seductoras de la serpiente, da luz al pecado, externamente, y el pecado, siendo consumado, es decir, el acto externo se completa, da luz a la muerte. Shid declaró que el mandamiento de Dios en su forma completa era esencialmente este: no codiciarás, sino aborrecerás el conocimiento del bien y del mal. No lo acogerás, sino que lo rechazarás. El estatuto del Edén, así como los 10 mandamientos, involucraba tanto el deseo interno como el acto externo. Noten que la santidad de Cristo se describe como una negativa del mal y la elección del bien. Isaías 7, versículo 15. Quien desea el mal prohibido, de hecho, lo escoge, así como quien odia a otro viola el 6º mandamiento aunque no lo mate. Eva no debía desear el fruto, porque Dios le había prohibido comerlo. En lugar de desearlo, debería haberlo temido. Al codiciar lo que Dios había prohibido, ella se apartó de Dios como su porción eterna y su fin principal. Prefirió la criatura al Creador. Esa es una advertencia indescriptiblemente solemne para nosotros. Si estimamos las cosas por nuestros sentidos o por lo que otros dicen de ellas, en lugar de aceptar la evaluación de Dios, seguramente erramos en nuestro juicio. Si recurrimos al razonamiento carnal, rápidamente nos persuadimos de que lo malo es bueno. Nada es bueno para nosotros, excepto lo que recibimos de la mano de Dios. Y tomó de su fruto y comió. Génesis 3, versículo 6, sin consultar a Adán. Tan fuerte era el deseo de su corazón que ya no podía contenerlo, y cometió el acto que completó la transgresión. Sí, y tomó de su fruto y comió. La serpiente no lo puso en su boca. El diablo puede tentar, pero no puede forzar a nadie. Por el acto libre de Eva, ella tomó del fruto. Por lo tanto, no podía culpar a nadie más que a sí misma. Para este momento, Adán se había reunido con ella, pues se nos dice que dio también a su marido, el cual comió así como ella, la primera vez que se menciona que él estaba a su lado. Esta es la progresión del pecado, uno cediendo a la tentación y luego convirtiéndose en el tentador de otros, buscando arrastrarlos al mismo nivel. Y él comió, en lugar de rechazar lo que su esposa desafiante a Dios le ofreció. Él no fue engañado. 1 Timoteo 2, versículo 14, lo cual, si es posible, hace que su culpa sea mayor. Él obedeció la voz de su mujer. Génesis 3, versículo 17. Probablemente ella le repitió lo que la serpiente le había dicho, elogiando el fruto y posiblemente señalando que habían malinterpretado las palabras del Señor, ya que ella había comido y aún estaba viva. Así el hombre apostató de Dios. Fue una revuelta contra su Hacedor, una insurrección contra su supremacía, una rebelión contra su autoridad. Deliberadamente resistió la voluntad divina, rechazó la palabra de Dios, desertó su camino. En consecuencia, perdió su excelencia primitiva y toda su felicidad.
Adán se arrojó a sí mismo y a toda su posteridad al abismo más profundo de angustia y miseria. Génesis nos da un relato divinamente inspirado de cómo el pecado entró en este mundo y proporciona la única explicación adecuada y satisfactoria tanto de los 6000 años de historia de este como de su condición actual. Este fue el origen de la depravación humana. La depravación total del hombre. Por Arthur Walkington Pink. Colgado en el madero.